Ok, pues la palabra que voy a compartir con ustedes esta mañana, el Señor me la dio el lunes pasado y el miércoles vino el pastor Joas de los Mochis y nos habló algo muy relacionado acerca del crecimiento espiritual, así que Dios nos está diciendo que tenemos que crecer espiritualmente. Dios nos está diciendo que tenemos que buscar con más pasión el que Dios nos lleve a la madurez espiritual. Y el título que le puse a la palabra de ahora es Bendiciones de la madurez espiritual, consecuencias de la inmadurez. Ok, vamos a orar, voy a pedir que me acompañe a orar para poner esta palabra bajo la dirección de Dios, que sea una palabra clara, específica, poderosa y aplicable a nuestra vida. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Ponemos delante de ti esta palabra, Señor, que sea una palabra que salga de tu corazón y que se transmita a través de mis labios, que sea tu Espíritu que nos hable y que podamos tomar esta palabra en forma personal y aplicarla, Señor, a nuestra vida diaria. Te damos gracias, queremos crecer espiritualmente. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar esta palabra pidiéndole que use un poco su imaginación. Vamos a pensar, así como está usted sentadito ahí donde está en su asiento, que se abroche los cinturones, porque vamos a pensar que la vida es un viaje. Que la vida es un viaje hacia la eternidad. Piensen en esto, estamos viajando y el vehículo que nos está llevando a ese viaje o en ese viaje es este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Está caminando, es una navezota espacial bien grande, ¿verdad? Y así como haga de cuenta que está usted viajando, así estamos viajando en el espacio. Porque todos sabemos, ¿verdad? La Tierra tiene dos movimientos, uno de rotación, que son, aquí lo noté, 1700 kilómetros por hora. Es una velocidad muy grande, pero asústese. Sabe que estamos no solamente dando vueltas en el mismo lugar, girando, ¿verdad? Sino que estamos dándole vueltas alrededor del Sol a 107,000 kilómetros por hora. Impresionante, y no sentimos nada, pero estamos viajando. Ahora fíjese, piensa en el viaje. Cuando una persona alcanza o llega al destino que lo va a llevar a la eternidad, es cuando pierde la vida, cuando fallece. Cuando un ser humano muere, esa persona ya se va a canalizar, porque sabe que hay dos destinos, según la palabra. Uno es el cielo, en la presencia de Dios, y otro es la tierra, otro es el infierno. Dos destinos eternos. Y fíjese, la Biblia dice en Hebreos 9:27, un pasaje muy poderoso, muy importante, que dice que está, y de la manera que está establecido por Dios, que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después el juicio. El otro día, fíjese que vi en la televisión, cuando pasaron en las noticias unas personas en Estados Unidos que tienen un negocio de congelar cuerpos de personas que fallecen. Los congelan, ¿verdad? Es algo costoso, con la esperanza que esas personas que murieron, más adelante, no sé cómo le van a hacer, pero piensan que van a resucitar. Yo dije, qué ignorantes. ¿Cómo necesitan conocer lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que solamente vamos a morir una sola vez. A lo mejor se les mete un espíritu a esos cuerpos, ¿verdad? Empezar a moverse, un espíritu demoníaco, ¿no? Pero entonces fíjese, cuando una persona muere, se le acaba la oportunidad de poder decidir. Ya decidió cuando estaba vivo. Entonces fíjese, seguimos viajando. Ahora, Daniel 12, muy interesante lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12,
y 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Y seguimos el 9 y 10, ahí mismo, el 12. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y vea lo que dice, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos son entendidos aquí? ¿Ok? Ahora fíjense, estamos viajando. ¿Sí o no es algo real esto? Estamos viajando en el planeta Tierra. Es literal. Tal vez pareciera algo imaginario, pero es literal. Estamos viajando y llevamos un destino, la eternidad. Usted y yo vamos a un destino a la eternidad. Ahora fíjese, hay 3 clases de pasajeros, o 3 niveles de clases en los pasajeros, así como en los aviones, ¿verdad? Primera clase, segunda clase, o primera clase y ¿cómo se llama la otra? Turista, ¿no? Entonces, qué padre viajar en primera clase, ¿no? Con muchas ventajas, asientos más cómodos. Ahora fíjense, quiero hablarle que hay 3 clases de pasajeros viajando en este viaje, y usted es uno de esos 3 clases, está en alguna de esas 3 clases. Vamos a hablar primero de los que viajan en primera clase, VIP. ¿Cuáles son estos? Los que son salvos y ellos saben que son salvos y aprovechan cada día, cada instante de su vida y se preparan para el encuentro que van a tener con el Creador, con el Dios eterno. Lo saben, tienen entendimiento, ¿verdad? Y quiero decirle algo, usted no está perdiendo el tiempo al estar aquí esta mañana. ¿Sí lo creo o no? Usted está siendo entendido en lo que Dios quiere que usted entienda. Fíjese lo que dice Efesios 5. Esta clase de personas, los que viajan en primera clase, tienen este entendimiento. Efesios 5, versículo 15 al 17, nos dice, miren con diligencia cómo están viajando. Vamos a parafrasearlo así, le pedí permiso al Señor para hacer esto. No viajen como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estamos viviendo días malos o no? ¿Ok? Dice, por tanto, 17, no sean insensatos. Un insensato es aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace porque no se le da la gana, sino entendidos en cual sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos viajan en primera clase? Bien poquitos. Ahora vamos a hablar de los que están viajando en segunda clase en esta navezota. ¿Cuáles son estos? Son los que no están seguros de su salvación, pero desean estarlo. No saben si son salvos. Hay gente aquí que no sabe si es salvo o no. Si tú le preguntas, están como confundidos. Ahora, esa gente no necesariamente es recién llegada a la iglesia. Esa gente tal vez tenga tiempo en la iglesia, pero debido a su negligencia no han conocido a Dios como lo deberían de conocer. ¿Sabe cómo se le llama a esa clase de personas en la Biblia? Doble ánimo. ¿Y qué dice Santiago 1:8 de las personas con doble ánimo? No dice algo muy bueno. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, a ver, por favor, por allá. Yo ya lo tengo aquí, pero Santiago 1:8. A ver, alguien que lo lea para antes que venga el Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo ¿es qué? Inconstante en todos sus caminos. Por eso no viaja en primera clase. Por eso no está seguro. Porque su mente está dividida. Su propia inmadurez no le permite estar seguro. Y ahorita vamos a ver más adelantito, en algo que vamos a ver en el sermón, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres cosas que le impiden al hombre de doble ánimo el no estar seguro de su salvación? Y déjame decirle algo, amados. Se lo dice una persona que fue muchos años a la iglesia, su servilleta. Yo fui muchos años a la iglesia, fui asistente a la iglesia por muchos años. Y sabe que el 14 de febrero de 1998 yo tuve un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué me mostró? Que yo no era salvo. Hay gente aquí que viene a las reuniones, que tiene tiempo viniendo, pero que no es salvo. Aquí no queremos decirle algo, no queremos maquillarle, queremos que usted se encuentre con la realidad en la que se encuentra delante de Dios. Que Dios no despierte, ¿me entiende? Y deje de ser de doble ánimo. Deje de ser una persona que duda, porque dice la Biblia que el que duda, ahí mismo en Santiago dice, pero cuando pidan algo, pídalo con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que el que tal haga va a recibir algo de parte de Dios. A Dios no le gusta a la gente que duda, que está un pie acá, que quiere estar, fíjese, mente dividida. ¿Por qué? Porque tiene un pie en el mundo, está enamorado. La semana pasada hablamos que el mayor enemigo de la familia, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El mundo. Es el espíritu del mundo. Gente que está en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Doble ánimo. No están ni aquí, ni están allá. Están allá y están atormentados, porque saben que lo que están haciendo está mal. Están aquí y se cansan, se fastidian, ¿verdad? Son impacientes, quieren estar allá. Entonces vemos que Dios quiere que nosotros dejemos de ser de doble ánimo. Porque el título del mensaje es Bendiciones de la madurez y consecuencias de la inmadurez. El inmaduro tiene que pagar ese precio. El no estar seguro, el no tener certeza de algo, el no saber que realmente su nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús manda a sus discípulos cuando vienen. Dice que estaban emocionados porque oraban por los endemoniados y los demonios se sujetaban, porque el nombre de Jesús es poderoso. Y Jesús les dijo, no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mire, hay una genealogía de Mateo. A Dios le gusta, le decía a ti, ¿verdad? Las genealogías. A Dios le gustan las genealogías. En el Antiguo Testamento hay genealogías. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo está la genealogía. Y yo digo que ¿saben cuál es la continuación de la genealogía de Mateo? Está en el libro de la vida. Ahí están los nombres de todos aquellos que han sido salvos. ¿Cuántos tienen su nombre en el libro de la vida? Lo están viendo en el cielo. Si no levantó la mano, quiere decir que no está, ¿verdad? Entonces, ok, tercera clase de pasajeros. Son aquellos que no son salvos y además se mantienen indiferentes a esto. En otras palabras, les importa un cacahuate, como dicen por ahí, ¿verdad? Una vez fuimos con una familia distinguida aquí de Ixtabacán. La señora quería buscar a Dios, pero el hombre es un hombre tremendo, ¿verdad? Tiene bastante dinero. Yo recuerdo que empezamos a tocar el tema de la salvación. Y yo le decía a este hombre, ¿verdad? Para que tú puedas conocer a Dios, para que puedas conocer, y cuando te vayas de aquí, te vayas a su presencia. Al cielo, bueno, vamos a vivir aquí en el cielo, tierra y cielo nuevo, dice el Apocalipsis, ¿verdad?
Ok, pero vamos a vivir en la presencia de Dios. Me dice, yo no quiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno. Ándale, yo también un choque, ¿verdad? Bien convencido del tipo, ¿no? No, si quieren ir al infierno. Yo creo que nadie, ¿verdad? Porque por eso venimos aquí. ¿Ok? Fíjese, Mateo 24 nos habla de esa clase de personas cuando pasó el diluvio. Mateo 24, 37 al 39 dice así: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé, que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay gente ahorita que está ocupada en sus propios planes y sus propios negocios. ¿Y qué dice ahí? Bueno, es malo comer, beber, casarse. No, no es malo. Lo que está hablando ahí es que viven atendiendo sus propios intereses. No les importa buscar a Dios. Hay gente que tal vez ahorita pudo haber venido y dijo, no, tengo mucho trabajo. Ándale. Ahí se nota salud, ¿verdad? ¿Qué hay en el corazón de la persona? Esta clase de personas, Lucas 12:20, Jesús habló de un hombre que le había ido muy bien, ¿verdad? Lucas 12:20 dice, esto desde arriba empieza 16. Jesús empieza diciendo, mire, la heredad de un hombre rico le había producido mucho. Y el hombre dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Soy muy rico, tengo muchos negocios, tengo mucho dinero y voy a hacer esto, voy a hacer más grandes mis graneros, ¿verdad? Voy a producir más, voy a ganar más dinero. Y cuando llegue a un punto en el que sabes que ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a disfrutar de la vida, muchos años, y el cuate dice, alma, gózate, ¿verdad? El 19 dice, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe. O sea, gente que no toma en cuenta a Dios es un necio. El necio vive como si Dios no existiera, dice Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Viven como si ellos fueran su propio Dios, ¿verdad? Hacen planes para muchos años. Pero se oye una voz del cielo que dice, necio. ¿Qué le dice? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? ¿Para tu yerno? ¿Para la suegra? No sé quién va a hacer eso, ¿verdad? Necio. Ahora fíjese, ahí me llama la atención cuando estaba leyendo esto, dice ahí, esta noche vienen a pedir tu alma. Y yo oraba y decía, Señor, ¿por qué dices ahí vienen a pedir tu alma? ¿Sabe por qué? Que me contestó el Señor. Porque esta clase de personas nunca verán a Dios, ni lo conocerán. Jamás. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:8. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Cuántos tienen limpio corazón aquí? Solo los de limpio corazón verán a Dios. Nos vamos a deleitar en su presencia, porque lo amamos, porque le servimos, porque lo buscamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, de estas tres clases de pasajero el día de hoy, vamos a dedicarnos específicamente a los que van en primera clase y los que viajan en segunda clase. La primera clase le vamos a poner por títulos, yo aquí le puse por título, la clase de personas que son salvos y son sabios con entendimiento, ¿verdad? Y la segunda clase son los que tienen doble ánimo, ¿ok? Entonces vamos a dedicarnos a hablar de estos dos tipos de personas, ¿verdad? Los que saben y entienden las cosas de Dios, entienden los tiempos de Dios y saben que cada día cuenta delante de Dios. Estamos viajando. Empezamos a la predicación hace 10 minutos y estábamos en un lado, ya de tierra ya está en otro lado. Estamos viajando.
transcurso de la predicación vamos a terminar y seguimos viajando, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos personas que aprovechamos bien el tiempo. Y quisiera, vamos a darle una vuelta a la página y vamos a Salmo 1. Vamos a hablar de esas dos clases de personas, de los que son salvos y tienen entendimiento de las cosas de Dios, de los planes y de los proyectos de Dios, y los que no saben si son salvos, pero quieren serlo. Le podemos decir que son los maduros y los inmaduros. Hay una diferencia muy importante de ser maduro espiritualmente, una bendición muy grande de una persona que verdaderamente determina ser una persona madura delante de Dios, una persona con entendimiento. Y hay un costo también para aquellos que son inmaduros, que viven con una mente dividida, ¿verdad? Salmo 1 es un salmo muy, muy precioso y comienza con la palabra bienaventurado. Esa palabra en hebreo significa feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz. Y sabe que el 3 en la Biblia significa perfección. Esta clase de personas son aquellos que han recibido la bendición de Dios perfecta, completa. Y ahora dice ahí, ¿verdad? Esta clase de personas, ahí sigue diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son 3 cosas importantes. Y saben que estas 3 cosas son las que le impiden al de doble ánimo estar seguro de su salvación. Aquel que duda, o aquella que duda, ¿verdad? Duda por estas 3 cosas. Número 1, dice aquí que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa eso? Es juntarse con gente que no ama a Dios y que no quiere nada con Dios y oír lo que ellos hablan y dicen. Es juntarse con gente que no nos conviene. Ahora, le voy a decir algo. El maduro, que tiene entendimiento, ¿se puede juntar con esta clase de gente? Claro que sí. Pero tiene una diferencia del inmaduro. Tiene el filtro del discernimiento espiritual en sus oídos. ¿Sí me explico? Y el inmaduro se junta con esta clase de gente y recibe todo lo que ellos dicen sin ningún tipo de cuidado, ¿verdad? Puede estar con ese tipo de personas que hablan tonterías, que hablan basura, ¿verdad? Y se puede llenar de eso. Eso le va a impedir el verdaderamente llegar a conocer a Dios. Solamente aquellos que guardan, dice Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la palabra de Dios aquí nos está diciendo, ¿verdad? No andes en consejo de malos. Mire, le voy a decir algo. Yo creo personalmente que una persona que nació de nuevo y tiene la naturaleza divina morando en él o en ella, ya no puede tener como su mejor amigo a una persona que no es cristiana. Ya no lo puede considerar como su mejor amigo. Tal vez en el pasado fue su compadre, su guay, su no sé qué cosa, ¿verdad? Eran como hermanos, ¿verdad? Pero ahora hay una diferencia. Porque si él se junta con esa persona y quiere disfrutar como lo hacía antes, se va a contaminar y eso le va a estorbar. Eso le va a impedir. No importa qué clase de persona sea rico, sea pobre, sea inteligente, sea... Si no es un hijo de Dios, yo puedo juntarme con él. Ahora, los amigos que teníamos antes,
Ya no vamos a verlo, no, sí, claro. Pero solamente con el propósito de ganarlos para Cristo. Que ellos conozcan a Dios. Que ellos sepan que hay un Dios que los puede cambiar y perdonar. Ahora sí, reciben a Cristo, imagínense nada más, podemos cultivar la amistad también. Porque ahora estamos en el mismo canal, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Ninguna. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto, hermanos. Segunda cosa que menciona aquí, dice, ni anduvo, en camino de pecadores. Primero es consejo de malos y luego no estuvo en camino de pecadores. Ahora fíjese, andar en camino de pecadores es no solamente oír lo que ellos hablan, sino también hacer lo que ellos hacen. No solamente los oímos, sino que ahora también practicamos y seguimos haciendo lo mismo que la gente que no conoce a Dios hacemos. Eso se va a ver reflejado en nuestro crecimiento espiritual. Amado, si una persona piensa que puede vivir su vida privada allá afuera y hacer y deshacer, ¿verdad?, y no le va a afectar, le quiero decir que está equivocado. Porque todo lo que usted y yo hacemos es una semillita que sembramos en la tierra, que es el corazón, que va a dar un fruto, que va a dar un resultado, que va a evidenciar, ¿verdad? Entonces sí nos afecta. Mire, aún cuando una persona, por ejemplo, un hijo de Dios, una hija de Dios, que necesariamente debido a su trabajo tiene que convivir con gente que no es cristiana, y la verdad que el ambiente en las oficinas uno los ve muy bañaditos, peinaditos, con un carro muy bonito, ¿verdad? Pero su boca habla peste, ¿sí o no? Sí. Uno ve a la gente muy así, muy arregladita, pero deja que hable. Son corrientes, ¿verdad? Entonces se contamina, ¿sí o no? ¿Cuántos trabajan en una oficina así? Uno tiene que estar lidiando con esas personas, ¿no? Entonces para eso uno tiene que limpiarse con la palabra, ¿no? Para eso lo vamos a ver ahorita, como aquí mismo lo dice. Tenemos que, por eso dice, meditarás en el día y en la noche, ¿verdad? Que aquí mismo lo dice. Jesús, la semana pasada veíamos ahí en Juan 17, Juan 14 al 16, Jesús oró y dijo, no te pido que los quites del mundo. Les digo que yo por algún tiempo yo pensé que cuando Jesús oraba decía, no los quites del mundo, yo pensaba que se refería al planeta, ¿verdad? No, pero ¿sabe a qué se está refiriendo Jesús? Al sistema del mundo. Jesús oró al Padre y le dijo, yo no te pido que los saques de esa oficina, no, ahí déjalo, porque ellos van a deshacer las obras del diablo en ese lugar. ¿Me entiendes? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes de contaminarse ahí donde yo los puse, yo los quiero. Los religiosos piensan que tenemos que ponernos un batón anaranjado e irnos al cerro allá, ¿verdad?, alejados del bullicio y de la falsa sociedad. ¿No? Dios quiere que estemos en medio de la gente. Jesús anduvo en medio de la gente, pero Él no se contaminó, ¿verdad? Él no se contaminó con la basura del mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer esto. Y número 3 dice que ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Ok? Los escarnecedores son los burladores. Es sentarse con aquellos, volvemos a lo mismo, que abiertamente atacan a Dios. El escarnecedor es aquel que humilla y ridiculiza a las personas, que se mofa de la tragedia ajena, ¿verdad? Proverbios 15, 12 nos habla del escarnecedor. El escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios, porque son agua y aceite. Si una persona se enoja cuando tú le llamas la atención o le dices algo en lo que está mal,
es un escarnecedor, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos gente que nos cuidamos, amados, que cuidamos lo que entra por nuestros oídos, que cuidamos lo que entra por nuestros ojos, porque nos contaminamos, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando una persona que tiene entendimiento, que ha determinado buscar a Dios, guardarse para Dios, así como Daniel, decíamos la semana pasada, que Daniel vivió en un tiempo terrible en Babilonia, rodeado de muchas comodidades. Fue un hombre muy, con mucho entendimiento, pero con mucho nivel social, político, ¿verdad? Fue consejero de reyes, de varios reyes en Babilonia. Y él, al ver toda la contaminación de Babilonia, él dice la Biblia que propuso en su corazón que no contaminarse. Amados, nosotros nos tenemos que proponer, eso no sucede por casualidad, eso no sucede así nomás que porque si no, yo me propongo no contaminarme con lo que el mundo ofrece, con lo que el diablo nos quiere meter, ¿verdad? Entonces podemos andar, Dios te puso ahí donde tú estás, Dios te puso ahí y lo declara este salmo. Volvamos a Salmos otra vez, Salmo 1. Seguimos leyendo, ¿verdad? Ahora fíjense, aquí nos da el secreto de la bendición para los maduros con entendimiento. ¿Por qué se pueden guardar del mundo? ¿Por qué pueden contrarrestar toda la contaminación que hay allá afuera? ¿Verdad? Aquí está el secreto. Vea lo que dice el versículo 2, 1, 2. Sino en la ley de Jehová está su delicia. Esto también es un proceso. Esto no sucede así nomás que porque sí. No. Es un proceso disciplinario que se puede lograr cuando una persona determina buscar a Dios todos los días. Romanos 12, 1 y 2 dice, ¿verdad? Ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se amolden a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Eso solamente va a suceder, escuchen, no porque usted sea una persona muy lista, muy inteligente, muy fuerte, no, va a suceder porque usted lee y medita la Biblia. No hay otra manera de poder ser guardados allá afuera si no meditamos la palabra, si no permitamos que, mire, estos son los pensamientos de Dios. Cuando yo leo y medito los pensamientos de Dios, mis pensamientos humanos son quitados de mi mente, de mi corazón, y empiezan a permear mi forma de pensar, a cambiar mi manera de pensar. Le confieso, hace 16 años nosotros empezamos a venir aquí a una célula, decía mi esposa hace rato, ¿verdad? Ella vino. Y sabe que yo he cambiado muchísimo. Cuando empezamos a vivir aquí, yo tenía unos conceptos muy diferentes a como los que tengo ahora. Yo pensaba, en algunos casos, como pagano, como un hijo del diablo, ¿verdad? Había cosas que para mí no se me hacían malas, ¿verdad? Pero Dios me ha mostrado que está equivocado. Y yo tengo que cambiar eso. Porque solamente la obediencia hace que podamos ser transformados y bendecidos. Ahora, yo quiero decirle algo. Entonces vemos en base a esto que el crecimiento espiritual de una persona, para que deje de ser de doble ánimo y sea un maduro que tiene entendimiento, está directamente relacionado con el nivel de disciplina que tiene la meditación de su palabra. ¿Sí lo claro? Sí. ¿Sí? Está relacionado, y se lo demuestro con Hebreos 5. Hebreos 5:11. Los hebreos habían padecido y
Ellos habían buscado a Dios, ¿verdad? Después del tiempo de Jesucristo, el tiempo de los apóstoles, vino una persecución de Roma y ellos le bajaron de tal modo que estaban acariciando la idea de regresar al judaísmo otra vez. El libro de Hebreos es un libro que habla de madurez, que habla para que nosotros nos volvamos personas maduras. Y aquí en el capítulo 5, al principio, está hablando del sacerdocio eterno, que según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Pero llega un punto, ¿verdad? En el versículo 11, en el que el escritor empieza a decirle a los hebreos, miren chaparritos, acerca de todo esto que les estoy explicando, hoy en Hebreos 5:11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en la iglesia, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, o sea, tal grado, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Personas que se enojan por tonterías, por niñerías, son bebés espirituales, ya lo sigue diciendo ahí, ¿verdad? 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, no conoce la palabra. ¿Qué es lo que lo va a cambiar de su manera de pensar? Es lo que lo va a llevar de ser un inmaduro a ser un maduro. ¿Por qué? Porque es indisciplinado. Hay gente que toda la semana no agarra la Biblia, se conforma con lo que escucha aquí y lo medio escucha porque se está durmiendo. Voltea con tu vecino y dice, no te duermas, dale un codazo. 14. El alimento sólido. ¿Cuántos tienen esa palabra? El alimento sólido. Meterse a meditar Oseas. ¿A poco no está profundo? Uno le tiene que buscar, le tienes que escarbar. Si una persona lee Oseas y así quiere leer así nomás al arrebato, no le va a entender nada. Se va a quedar en Babilonia, ¿verdad? Métase, ore a Dios, diga al Señor, ¿qué me quieres decir aquí, verdad? Uno tiene que empezar a investigar cosas ahí, términos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Por qué le dio cebada? ¿Por qué le dio plata? ¿Verdad? Todas esas cosas son simbolismos y tienen un papel ahí importante. Entonces dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese, cuando una persona viene y pregunta mucho, ¿puedo hacer esto? ¿Pastor, puedo hacer esto? ¿Pastor, puedo hacer esto? ¿Pastor, puedo fumar? ¿Pastor, puedo tomar? ¿Pastor, puedo ir a la fiesta? ¿Pastor, puedo? Es un ignorante. Porque mire, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona, cambia la naturaleza. Dios pone su naturaleza en nosotros y ¿sabe una cosa? Se nos quita lo bruto y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Aún dice Primera de Juan que la unción que tenemos nos enseña todas las cosas. Entonces no tenemos necesidad que toda la gente nos estén corrigiendo, ¿verdad? Porque la misma naturaleza, pero si tuviéramos tiempo para conectarnos con Dios, para bajar el wifi de Dios, ¿verdad? Y entonces se nos prende el logotipito ese, ¿verdad? Estamos conectados con Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu y la palabra nos va a guiar, nos va a confirmar, ¿verdad? Entonces, ahí dice, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar entendimiento, ¿verdad? Debiendo ser ya maestro, dice, tienen necesidad que otros les expliquen, otro lo tiene que cuidar, solamente lechita porque si no se atraganta, ¿verdad? No puede soportar algo más sólido. Alguien lo tiene que estar presionando, vamos a la iglesia, órale. Si no viene la mamá, los hijos están de vacaciones, ¿verdad? Si no va el líder,
Si no está el líder, vacaciones, ¿verdad? Es un inmaduro. Es un inmaduro. No tiene responsabilidad. La inmadurez es señal de irresponsabilidad. Ahí compara con un niño, ¿verdad? Ahí en 1 de Corintios, Pablo, muy lindamente, muy tiernamente le escribe a los corintios y les dice, vean, 1 Corintios 3, Pablito era muy directo, muy chido, ¿verdad? Decía, agarra ahí. De manera, hermanos, 1 Corintios 3, 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di pura lechita, así su patillita, su gerber, ¿verdad? No les pude servir un churrasco, ¿verdad? Ahí bien servido con chistorra, ¿verdad? Así, algo rico. Dice, porque no pueden, dice, decía beber leche no vianda porque no eran capaces y son capaces todavía. Pues aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contienda. ¿Y por qué él sí y a mí no? ¿Y por qué? O sea, celos, contiendas, disensiones, no son carnales y hablan como hombres naturales que no conocen a Dios. El maduro entiende muchas cosas, soporta muchas cosas, porque Dios le ha dado cierta gracia para soportar todo el proceso en el que Dios nos está formando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo son los niños? Son desobedientes, berrinchudos, envidiosos, chismosos, problemáticos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren dejar eso? Decir, Señor, voy a madurar. ¿Ok? Ahora fíjense, hay tres cosas que se producen, que el Espíritu Santo produce en nosotros. Hay más, pero hay tres cosas básicas que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando meditamos la palabra. Lo primero que produce el Espíritu Santo en una persona, en un hijo, una hija de Dios, cuando medita la palabra, es vida. Se llena de la vida de Dios. Juan 6:63, el Señor dijo, miren, la carne para nada aprovecha. El que te diviertas y vayas aquí, vayas allá y te la pases chido y te rías y que perdió el Chávez y que acabó todo bueno la pelea. No, más o menos, ¿no? Ok, vamos a ver la pelea. ¿Sí, Juan 6:63, dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amado, escucha esto, cuando tú le hablas a un pecador la palabra de Dios, ese pecador va a tener la bendición de escuchar la vida para su oído. ¿Sabe que Carlos Spurgeon, el príncipe, el llamado príncipe de los predicadores, 1834 en Londres, andaba perdido en las calles de Londres, escapando de una tormenta de nieve? Y el único lugar que encontró abierto fue una pequeña iglesia. Había un pequeño grupito de personas. Se metió porque era lo único que pudo encontrar para meterse, para protegerse de la tormenta. Y ese día precisamente el pastor de la iglesia no había podido llegar debido a la tormenta. Entonces se paró un zapatero, un hermanito zapatero, ¿verdad? Que apenas si podía hablar, no tenía esa facilidad de palabra. Pero abrió la palabra en Isaías 45 y dijo, mírenme a mí, dice el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sabes que esas palabras entraron en los oídos de un pecador como Carlos Spurgeon y cambiaron su vida? Lo transformaron, porque este libro tiene vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más poderosa, más cortante que toda espada de los filos, ¿verdad? Y tú puedes hablarle. Mire, si todos los pecadores pudieran leer al menos Hebreos 4:12, cuando tú veas a un pecador y le lees, te reto para que tú leas esto.
a ver si no eres transformado, a ver si Dios no te habla, porque este libro tiene vida. Cuando tú y yo nos metemos en la palabra, nos vamos a llenar de la vida de Dios. La vida de Dios, ¿verdad? Muchos pecadores, mira, hay un sinfín de hombres, de los grandes hombres de la fe, que hicieron cosas poderosas para el reino de Dios. Fueron hombres que vivían lejos de Dios, pero escucharon la palabra, y esa palabra les dio vida, ¿verdad? La palabra nos trae vida. Y la vida, ¿sabe qué produce? Gozo. ¿Quieres ver a una persona llena de gozo? Aún en medio de la tormenta, aún en medio de las pruebas, es una persona que la ley de Dios está a su delicia. Y en ella medita cada 15 días, ¿se dice? De día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Porque el Señor es la palabra. El Señor es la palabra y Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él está al principio del día y al final del día. Nosotros cerramos y empezamos el día, ¿verdad? Con la palabra. Y esa palabra nos va a dar vida. Y esa vida nos va a llevar a pasar cualquier situación, ¿verdad? En nuestra vida diaria. ¿Qué es la segunda cosa que produce cuando nosotros meditamos la palabra? La palabra nos produce luz espiritual. Ahí en Juan 1, dice la Biblia, Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz nos da entendimiento de todas las cosas, nos da entendimiento que vamos viajando en este planeta llamado Tierra, nos da entendimiento de los tiempos de Dios. Nos da entendimiento de todo lo que está sucediendo, de todos los relojes que Dios ha puesto, ¿verdad? Como señales proféticas. Uno que tiene ese entendimiento y tiene la luz de Dios, está lleno de gozo. Miren, la luz trae gozo, la oscuridad trae temor. Vea lo que dice Juan 3, 19, 21, ahí a la vueltecita. Y en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? El Señor Jesucristo. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Qué tremendo, ¿verdad? Si una persona está en oscuridad, dice Primera de Juan, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos, confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia. Dice, y podemos tener comunión los unos con los otros. Cuando una persona tiene oscuridad, tiene pecado en su corazón, tiene temor y no quiere venir a la luz. Por eso la gente dice, no, yo no quiero ir a la iglesia. No quiere tener comunión con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado le trae oscuridad y la oscuridad trae temor. Entonces la persona no quiere tener comunión con otros, ¿verdad? Evita tener, pero cuando una persona está caminando en la luz, esa luz le trae gozo y se siente la necesidad de tener comunión con los hermanos, ¿sí o no? ¿Sí han experimentado esto? Dios nos da esa bendición, ¿verdad? Tercera cosa que nos da la palabra, nos da poder. Primero de Juan 2:14 le habla a los padres, le habla a los jóvenes y nos dice por qué ellos han vencido al maligno. Primero de Juan 2:14. Dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros y habéis vencido al maligno. Mire, cuando tú lees la palabra de Dios es la mejor defensa contra las mentiras del diablo. Cuando Jesús fue tentado ahí en Mateo 4, en el desierto, 3 veces, ¿verdad? ¿Con qué le contestó Jesús al diablo?
Escrito está, diablo. Tú no me vas a engañar. Aunque mi familia esté pasando por tiempos difíciles, todos van a ser salvos. ¿Sabe que un hombre llamado George Cushing del siglo pasado en Inglaterra, él creía, este hombre escribía folletos, él creía que toda la familia tenía que ser salva? Y sabe que él le pidió eso con todo su corazón a Dios. Él dijo: Señor, yo quiero que se cumpla lo que dice tu palabra, que si yo creo en ti, toda mi familia va a ser salva. Y sabe que toda su familia fue salva. Como 90 personas que vivieron en el tiempo que él estuvo en la tierra, todos fueron salvos. Qué bendición, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos. ¿Cuántos tienen una familia así? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para hacer eso así? Usted o se va a desanimar. Mire, cuando usted lee la palabra, se llena del poder de Dios y de las promesas de Dios, y le cree a Dios. Y Señor, tal vez el diablo ahorita parece, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús yo le voy a arrebatar a mis hijos al diablo. Yo no voy a descansar hasta que ellos te conozcan. A mi esposo, a mi tío, a mi primo, a mis padres, ¿verdad? Nosotros recibimos poder cuando meditamos la palabra, nos llenamos de ese poder celestial que nos ayuda a vencer las mentiras que el diablo viene a ponernos en nuestro corazón, en nuestra mente. Ahora vamos a Salmo 1, seguimos versículo 3. Mire, esto está muy delicioso. Dice ahí: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mire, la Biblia compara en varios pasajes la vida de las personas con árboles. Siempre que alguien siembra un árbol, siempre lo siembra con un propósito. Hay árboles que son frutales, ¿verdad? De naranja, de limón, de mango. Nosotros aquí, por cierto, sembramos 5 arbolitos de limón, 5 arbolitos de naranja. Y por cierto, díganle a los niños que no los corten, porque hay unos que están chiquititos y ya tienen frutito, ¿verdad? Para que crezcan. Esos arbolitos son para que la iglesia sea bendecida, ¿no? Pero hay que dejarlos que crezcan más, están muy chiquitos ahorita para que les corten las frutitas. Pero siempre que un árbol se siembra con un propósito. Ya sea frutales, ya sea de ornato, ya sea de sombra, ¿verdad? Hay árboles muy hermosos que dan sombra. Nosotros ahí en la casa de ustedes, en Huamulco, frente tenemos un parque, ¿verdad? Y hay árboles grandotes que dan sombra. Hay veces nosotros sacamos mesas ahí y hacemos ahí comida, ¿verdad? Porque debajo de la sombra, bien rico, bien sabroso, ¿verdad? Pero, ¿sabe? ¿Qué le pasa cuando un árbol no crece y no da la fruta que se esperaba que diera? Se convierte en un estorbo. Y la gente ya deja de tomarlo en cuenta, porque un arbolito de mango, ¿para qué lo vas a ver? ¿Para saludarlo? ¿A cortar un limoncito, no? Ay, ¿sabes qué? Si todos tienen arbolitos de limones en su casa, ahí hay limón, ¿ok? Entonces, así pasa con la vida de las personas. Hay personas que no crecen y se quedan chaparritas y no dan el fruto. Fíjese, si Dios puso un propósito en un árbol, ¿usted cree que Dios no puso más propósito en un hombre, en una persona? Usted vino a esta tierra con un propósito. Y si usted no conoce ese propósito, es como un árbol chaparrito, como un árbol que no está dando el fruto que se espera que dé, ¿verdad? Ahora fíjese, aquí dice la Biblia: será como un árbol plantado. Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid, mi padre es el labrador. ¿Quién siembra los árboles? Espiritualmente hablando, el Padre. Entonces fíjese, Dios nos plantó en el lugar que Él quiso. Si un hijo de Dios no entiende esto, está en oscuridad, está en tinieblas. Hay gente que dice: bueno, me da lo mismo ir aquí que ir allá, ¿verdad? No es a donde se te pegue la gana o donde te quede más cómodo, es a donde Dios te plantó. Porque donde Dios te plantó, ahí vas a dar fruto. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A donde tú quieras, Abraham. Escoge la tierra. ¿Así le dijo? No. A el lugar a donde yo te voy a decir que vayas.
Entonces fíjese, es un árbol plantado. Un árbol plantado habla de un árbol establecido en un lugar. Hay, por ejemplo, eso es una macetita. Hay gentes que son macetas, porque se mueven para todos lados, ¿verdad? Andan para aquí, para allá. Son inconstantes, no están establecidos en ningún lado. Los inmaduros no pueden echar raíces porque son inestables, no soportan la responsabilidad, no les gusta el compromiso. Van de un lugar a otro, empezaron a estudiar una carrera, ya no quisieron, se salieron, empezaron esto, ya se desanimaron, empezaron un ministerio, ya se desanimaron, ¿verdad? Van allá, no, siempre no. Entonces, hay inmadurez, no están establecidos, no están plantados, pero los maduros con entendimiento son esos que permiten que el Señor los plante. Y sabes, son árboles fuertes que crecen, se desarrollan y dan el fruto esperado que Dios tenía pensado que diera. Amado, Dios te puso en el lugar que te puso para que des fruto. El Señor quiere que demos fruto, ¿verdad? Para eso Él nos puso. Ser un inmaduro. Ahora quiero ser un hombre maduro, quiero ser una mujer madura, esa que te conoce íntimamente, esa que medita la palabra de día y de noche y que es transformado en su manera de pensar, que ya no es como un niño, ahora es como un joven o un adulto que puede dar fruto, que está dando el fruto deseado que tú pensaste que yo diera, Señor. Si esta mañana tú quieres cambiar y sacudirte todo espíritu de inmadurez, todo espíritu de tibieza, todo espíritu de carnalidad, hoy es el día para hacerlo. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne. Ahora es el tiempo de hacer compromisos con Dios. Ahora es el tiempo de decirle, Señor, te necesito ser cambiado. Ya no quiero ser el mismo hombre mediocre que he sido toda la vida. Ya no quiero ser la misma mujer titubeante, que titubea, que es incrédula lo que dice tu palabra. El día de hoy, Señor, cámbiame, Señor, porque tú vienes pronto, porque el viaje sigue caminando, porque voy camino hacia un encuentro contigo y no quiero llegar con las manos vacías, no quiero llegar, Señor, encontrándome que perdí mi tiempo en esta tierra. Que cada día, Señor, enséñame a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Si tú quieres eso para ti, esta mañana yo te invito para que te pongas de pie, para que le digas al Señor, Señor, a partir de hoy quiero ser un joven responsable. ¿Sabe? Aquí tenemos jóvenes que son como maduros, son árboles frutales, y hay viejos que no han dado ese fruto, pero hoy es el día de levantar la cosecha. Hoy es el día de decir, Señor, yo quiero ser llamado plantío tuyo, árboles de justicia, hombres valientes, hombres que se levantan en medio de la oscuridad, que son luz para su familia, que dan el fruto para Dios, que dan sombra para que otros vengan y se puedan cobijar en la sombra que ellos dan. Gracias te damos, Señor. En esta mañana, Dios, nosotros decidimos que vamos a obedecer tu palabra y vamos a renunciar a todo aquello que nos aleja de ti. El día de hoy, oh Señor, nos comprometemos a ser hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres seguros de su salvación, hombres y mujeres que se meten contigo en lo profundo, Señor. Gracias porque estás levantando esta generación poderosa que va a salir y va a llenar de luz la oscuridad, que va a salir y va a poder vencer al diablo a través de la palabra. Gracias, Señor. Gracias porque este día, Señor, yo sé que has tocado muchos corazones en este lugar y muchos valientes se van a levantar, muchas mujeres guerreras se van a levantar, porque hoy es el día del cambio, hoy es el día que está abierta la puerta, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la transformación. Gracias por los jóvenes que tenemos aquí, gracias por los niños que tenemos aquí, porque aún ellos, Señor, son árboles que dan fruto, Señor. Hay niños que dan fruto aquí, porque le hablan a otros de Jesucristo, son evangelistas. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, que en este lugar, Señor, sea un huerto tuyo, Señor,
hombres de justicia, lleno de hombres y mujeres que dan fruto para la gloria tuya, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor.